pasó. Hoy, jueves 22 de agosto de 2024, nos reunimos aquí en la emisión 607 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, con el fin de verificar algunos de los hechos puntuales relacionados con una oleada de terrorismo interno perpetrada por el ELN contra sus integrantes por órdenes directas de Fabio Vázquez Castaño o de sus hermanos Manuel y Antonio cuando inició el crecimiento de esta agrupación criminal. Ahora que se habla de concretar diálogos de paz con el ELN y de llegar a un acuerdo, finalización de los choques armados con este grupo narcoterrorista y de la supuesta paz que propone el señor Petro, es importante recordarle al país y recordarle a los grupos terroristas que integran el ELN en cada una de sus cuadrillas, que su origen es siniestro, oscuro y manchado de sangre y que tienen que responder por esos crímenes, que tienen que resarcir las víctimas, que la gran cantidad de dinero que han acumulado por la extorsión y el narcotráfico deben entregarla completa para que no se repita lo mismo que ocurrió con las FARC. Esa oleada de terror interno que inició Fabio Vázquez contra los demás compinches es un suceso acumulado que daría para que a este grupo narcocriminal no se le perdone absolutamente nada y se someta a esa la justicia como son, como bandidos, como delincuentes y no como un grupo político. Sí, buenos días. Adelante. ¿Por qué, por qué se dijo inicialmente que el terrorista santanderiano Jaime Medina Morón fue asesinado en una guarida del ELN por orden de Fabio Vázquez Castaño en 1968? Esta oleada de terror comenzó antes de Fabio, de Medina Morón. Lo que pasa es que este sujeto era un ingeniero petrolero de la Universidad Industrial de Santander y fue de los primeros que aparecieron como fundadores del ELN, como creadores del grupo narcoterrorista. Y aquí vemos en esa foto, cuando vino el periodista mexicano Renato Meléndez, que le tomó las fotos al ELN en unos campamentos en el Magdalena Medio y luego asistió como, entre comillas, testigo y diríamos hoy como cómplice al asalto a un tren pagador que viajaba entre Bogotá y la costa. Grabó todo eso y publicó toda esa información en la revista Sucesos de México, que era de orientación comunista, cercana a la narcodictadura de los hermanos Castro. Entonces, ahí aparecen en la foto los hermanos Vázquez Castaño, el de gafas que está de primero es Manuel, luego está Fabio, luego está Medina Morón y hay otro, delincuente del ELN. Eh, de un momento a otro se desertaron varios bandidos porque eso era común, así como incorporaban estúpidos que en las universidades se dejaban arrastrar por el ELN o por los reclutadores del ELN o por los curitas de la teología de la liberación, también eh, escapaban porque el régimen de terror que tenía este delincuente Fabio Vázquez Castaño ya era impresionante. Ahí en la foto lo alcanzamos a ver un poco borrosa, con una bufanda colgada al cuello y disfrazado como de policía y con una argumentación teórica parecida a la narcodictadura cubana. Y como aquí en Bogotá los dirigentes políticos le hacían tanta despliegue mediático, comenzando por la señora María de Crobo, que le decía, comandante Vázquez, ordene, ordene, y aquí hacemos lo que usted diga. Y él vendía la imagen de que desde la sierra de San Lucas estaba construyendo una segunda sierra maestra de Cuba aquí en Colombia, y los medios se encargaban de ayudarle a multiplicar esa fantasía a este delincuente. Entonces, hubo varios fusilamientos, porque eso lo fueron confesando los delincuentes que escapaban, inclusive a uno que se llamaba Claudio León Mantilla,
lo asesinaron en Bucaramanga en una clínica después de que se salvó de morir en una de esas acciones. Eh, la información rodó rápido de que Medina Morón había muerto, pero lo que pasa es que hubo varios fusilamientos y luego comenzó la duda de que sí o que no, pero en realidad sí lo había asesinado Fabio Vázquez Castaño por físicos celos, porque es que Fabio Vázquez Castaño era un campesino rudimentario con mentalidad de asesino y de imposición del terror, y como tenía resistencia física fuerte y capacidad para moverse entre el monte, se aprovechaba de que esos muchachos universitarios no tenían esas cualidades o esas condiciones, los humillaba mediante eso, los sometía a un régimen criminal, pero se notaba que cuando llegaban los abastecimientos a las cuadrillas de bandidos, a él le llegaban las mejores porciones de enlatados y de comidas diferentes, y racionaba las panelas, racionaba la comida entre el guerrillero raso, con el cuento de que el guerrillero tenía que sufrir mucho, porque la revolución era sufrida y esa era la forma de templar el espíritu. Además, como era autoritario y tenía al estilo de la narcodictadura cubana a la familia dirigiendo el ELN, pues entonces era como si fuera una pandilla de bandidos particular de esa familia. Y por esa razón, pues Medina Morón, que era un tipo que tenía formación académica, nivel universitario, facilidad de expresión y sobre todo era inteligente para entender las situaciones, pues iba a chocar con un bandido cerrero de mentalidad criminal, otro Chispas, pero ahora hablando de que era un comunista. Adelante, mi coronel. ¿Por qué se dijo después que el bandolero asesinado por los terroristas del ELN en cumplimiento de lo dispuesto por su cabecilla principal no fue Víctor Medina Morón, sino Uriel Barrera, otro bandolero comunista con un amplísimo prontuario criminal? Pues comencemos antes por explicar quién era Uriel Barrera, porque es otro de los bandidos que ya pasó al olvido en la historia de Colombia, pero que aquí lo traemos nuevamente a colación y nos damos cuenta del enorme daño que el Partido Comunista le ha hecho a Colombia y la cantidad de ingenuos, estúpidos e idiotas útiles que han creído en esas mentiras del Partido Comunista y se han dejado llevar hacia esa oleada de sangre y terror que ha acompañado a Colombia desde siempre, con ocasión de la violencia tripartidista y luego de la narcoviolencia comunista. Uriel Barrera era un sujeto de origen campesino, natural de Chisgas, en el departamento de Boyacá, y para la época en que fue fusilado por Fabio Vázquez Castaño tenía 28 años. El antecedente de este bandido es que en los años 60 inició militando en la Juventud Comunista y el MRL, que fue una juxtaposición histórica interesante de esta historia de crimen que ha habido en Colombia. Y en el año 63, el Partido Comunista Colombiano lo envió primero a Cuba a que se formara como revolucionario, pero además quedó la sensación de que lo han enviado como especie de espía para que le informara a la Unión Soviética si los cubanos estaban realizando una formación integral marxista-leninista con los terroristas latinoamericanos y africanos que iban a entrenarse a La Habana, o tal vez estaría desviándose de la línea marxista-leninista. Eso nos muestra que los comunistas son bandidos entre sí, bandidos contra el mundo, son delincuentes, porque ellos no confían ni el uno ni el otro y siempre están hablando de las purgas internas, y esa es la mentalidad de todo comunista, sobre todo armado. Y los desarmados también, entre ellos se organizan sus combos y sus muy círculos cerrados y están permanentemente sacando, expulsando gente del partido. Entonces, cuando llegó de Cuba, este bandido llegó hablando maravillas de la revolución y, y llegó hablando cosas poco convenientes para el partido. Entonces,
en el quinto pleno de la Juventud Comunista en Bogotá, fue expulsado. Pero como tenía contactos con los altos dirigentes del Partido Comunista que estaban organizando ya la República Independiente de Marquetalia, logró con argucias, porque era un tipo hábil, que lo enviaran a estudiar a la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética, pues se preparó como guerrillero ya en la parte armada, tenía ya la fundamentación teórica suficiente formada aquí en la Juventud Comunista y luego en Cuba, y le dieron la misión de que regresara a integrarse a las FARC, que estaban naciendo en Marquetalia, y que participara con ellos en la apertura de un bloque, de un frente guerrillero en el sur de Bolívar y el occidente de Santander, entre Puerto Wilches y San Pablo Bolívar. Y allí este bandido prácticamente comenzó a generar dificultades para el Partido Comunista, pero estaba haciendo un trabajo visible de crecimiento de las redes rurales de esta zona de las próximas FARC. Entonces, por medio de unos diplomáticos de la Embajada Soviética en Bogotá, consiguió un apoyo de 450.000 pesos de la época para financiar la creación de esa guerrilla, y de pronto comenzó a demostrar que tenía más cercanía con la línea china que con la propia línea soviética. Pero como ya le han dado el dinero, entonces con ese dinero pues comenzó a crear ese grupo y reclutó inicialmente a otro bandido del que hablamos aquí hace un tiempo, que era muy amigo de él, que era un atleta colombiano que ha participado en varios juegos internacionales, se llamaba Libardo Moratoro, que después fue muerto en combate. Y con ellos hicieron cercanía con el EPL, pero con ese enredo que tenía de que había estado en Cuba, que luego estuvo en Moscú y ahora estaba con una inclinación a la línea soviética, perdón, a la línea Pekín. Entonces definitivamente lo expulsaron del Partido Comunista, y expulsarlo del Partido Comunista significaba expulsión de las FARC, que fue lo mismo que le pasó a Iván Marino Ospina y a Jaime Bate Moncayón y a Navarro y a los Pizarro, todos bandidos que después formaron el M-19. Entonces, en este caso, este bandido se quedó con un grupo pequeño en la serranía de San Lucas, cerca a San Pablo Bolívar y a Puerto Wilches, y formó una guerrilla que es la llamada la Fuerza de Liberación Nacional, pero eso no le funcionó mucho porque ya los hermanos Vázquez Castaño estaban avanzando en la zona con el ELN, y entonces lo llamaron a ponerle orden: o usted se une a nosotros o nos toca eliminarlo. Y entonces él se unió al ELN, pero con todo ese enredo que tenía de antecedentes con Cuba, luego con la Unión Soviética y después que no, que le gustaba más la línea pro-china, parece que el tipo tenía sus problemas mentales graves. Entonces, en el ELN comenzó a trabajar bajo la dirección de Fabio Vázquez, pero primero Fabio Vázquez era un asesino, el otro mono jojoy que no aceptaba nada distinto a lo que él imponía y lo cobraba por medio de la violencia. Cualquier divergencia que tuvieran con él era con la pena de muerte que lo resolvía. Y por su lado, este bandido, pues él había sido fundador de una guerrilla, y, y era cercano con miembros del Partido Comunista y con gente del exterior, pues tampoco tenía así como el mayor deseo de inclinarse ante los hermanos Vázquez y aceptarles todo lo que decían. Entonces comenzaron los problemas internos, por la misma época en que Medina Morón llevaba la contraria a Fabio Vázquez por razones ideológicas y razones de fundamentación teórica marxista. Y este bandido pues tenía fundamentación teórica marxista, pero además era rebelde, es que se deduce por su personalidad, rebelde en el sentido de que no aceptaba la autoridad de los otros bandidos. Entonces Fabio Vázquez ordenó fusilarlo de manera miserable, y, y este como bandido comunista aceptó.
Por esos mismos días fue dado de baja en Boyacá Ciro Trujillo, de quien la inteligencia militar tenía información que le han entregado 400.000 pesos de la época el Partido Comunista Soviético para que financiara la creación de una guerrilla en Boyacá, que lo estudiamos aquí ese caso ya hace 2 años, y contamos como abriendo zona en Miraflores, Boyacá, fue localizado por la primera brigada y dado de baja Ciro Trujillo, que era el lugarteniente de Tiro Fijo. Entonces aquí en esta misma semana ocurrieron varias cosas: el fusilamiento de Uriel Barrera, la demostración de que los comunistas armados y desarmados tenían diferencias insuperables por las tres líneas en que estaba dividido el comunismo en el mundo, y que la Unión Soviética estaba financiando fuertemente las guerrillas en Colombia, y que no había una claridad total entre ese objetivo, la ideología y sobre todo que la Unión Soviética no confiaba del todo en la narcodictadura cubana. Adelante, mi coronel. ¿Cómo se conoció la noticia del fusilamiento del terrorista José Ayala por parte de sus compinches del ELN? Bueno, este bandido del José Ayala era otro personaje de los de alta incidencia en la fundación o la creación del ELN. Resulta que era uno de los que tenía más experiencia como guerrillero, era un líder campesino, había venido de esas guerrillas liberales y no tenía tanta fundamentación marxista, pero sí era muy hábil para moverse en el área, para eludir las tropas, y era muy conocido en la zona de San Vicente de Chucurí, en la Serranía de los Cobardes, donde se fundó el ELN, en un cerro que se llama Los Andes, que se han movido por mucho tiempo. Eh, este sujeto pues tenía un liderazgo campesino dentro del ELN, y a legua se notaba que era mucho más aceptado como jefe por los guerrilleros, tanto rurales como urbanos, que el mismo Fabio Vázquez Castaño. Ya nos hemos ido formando un cuadro de cuál era la personalidad de Fabio Vázquez Castaño: egocéntrico, autoritario y sin agüero para asesinar compañeros, con el cuento de que estaba purificando la revolución, y que así lo habían hecho el Che Guevara y Fidel Castro en Cuba. Parece que lo que más le interesó aprender a este bandido en Cuba, cuando estuvo allá formándose como jefe del ELN, a Fabio Vázquez Castaño, eran las purgas estalinistas que practicaba la narcodictadura cubana a diario, las presentaban como una purificación de la revolución. Entonces, para Fabio Vázquez Castaño, en contradicción con lo que dicen los documentos programáticos del ELN, que ellos son autodisciplinados y que hacen la autocrítica permanente, con Fabio Vázquez Castaño no existía eso. El que expresara o exteriorizara alguna crítica que él consideraba lesivo para su liderazgo terrorista, inmediatamente lo ordenaba a fusilar. Este Ayala, a pesar de no tener una preparación académica alta, sí había estado en Cuba, en Praga y en Pekín. Entonces eso demuestra que el propio ELN no era tan cercano totalmente a la narcodictadura cubana, sino que en su interior había contactos con diferentes gobiernos comunistas a ver cómo eh, se organizaban mejor, cómo desarrollaban el proceso revolucionario comunista mejor. Eh, Toda esa conducta violenta y de rosca familiar que tenía Vázquez Castaño, pues obviamente tenía que generar contradicciones y problemas internos. Entonces, para zanjar teóricamente esas diferencias, Vázquez Castaño tenía que crecer el ELN, porque además eso era lo que estaba entre los planes. Tuvo que ceder a que Ricardo Lara Parada se abriera con otro grupo, y en ese grupo iba Ayala, y comenzó a dudar de Ayala, a pesar de que fue uno de los que se destacó en el famoso asalto al ferrocarril en la estación de las Montoyas, de la cual hemos hablado ya varias veces, y
exteriorizó algunas críticas a Fabio Vázquez Castaño, lo mandó traer y sin compasión lo fusiló. Esto fue un golpe durísimo para el ELN, quizás más duro que el de Camilo o que el de el mismo Medina Morón, porque era que este bandido tenía liderazgo entre los guerrilleros campesinos y los guerrilleros urbanos lo admiraban mucho porque era el típico guerrillero de monte, el típico campesino, pero además tenía la facilidad de enseñarlos, instruirlos y acompañarlos en la formación como guerrilleros. Entonces fue un golpe duro al interior del ELN y demuestra que esa cuadrilla de bandidos ha sido criminal desde su nacimiento. ¿Cómo confirmó el general Guillermo Pinzón Caicedo, comandante del ejército, que los terroristas Víctor Medina Morón y Julio César Cortés del ELN habían sido fusilados por orden de los hermanos Vázquez Castaño? Resulta que se ha formado un mito alrededor de los fundadores del ELN y los jóvenes que ingresaron enseguida, entre ellos Julio César Cortés y Jaime Arenas Reyes, de quien hablamos ya largamente aquí. Y por eso no vamos a mencionar ese asesinato hoy en detalle, a pesar de que fue también ordenado por Fabio Vázquez Castaño. Eh, en esas divisiones que hubo internas, Fabio Vázquez Castaño era asesino y sin compasión, pero también era audaz. Y él sabía que para mantener esa posición de líder negativo criminal dentro del grupo, debía contar con personas que le fueran leales o por temor o por simpatía con el hermano que sí tenía formación académica, el Manuel Vázquez Castaño, alias Jerónimo, y con él se partió la marrana, dijéramos, se partió la organización de las cuadrillas de bandidos. Y en una de esas, como ya lo vimos, escapó Jaime Arenas Reyes, que después fue asesinado aquí en las calles de Bogotá por el mismo Fabio Vázquez Castaño. Y cuando se entregó este sujeto a una patrulla del batallón Cazadores, ahí en el Magdalena Medio, inmediatamente contó la realidad de lo que pasaba y comenzó a hablar para los bandidos más de la cuenta y para el ejército lo que se necesitaba conocer. Contó que varios guerrilleros como Víctor Medina Morón, Julio César Cortés, Eliodoro Ochoa, no Rocha, como dice aquí, Eliodoro Ochoa, y Carlos Niño Bautista, que el país conocía el nombre de esos bandidos porque eran como románticos revolucionarios que se identificaban, mm, habían sido asesinados por orden de Fabio Vázquez Castaño y de Juan de Dios Aguilera, que era otro de los cercanos a Fabio Vázquez Castaño y fue otro de los que después Fabio Vázquez asesinó. O sea, muy al estilo de las mafias de Pablo Escobar, usted mata y después yo lo mato para que no hable lo que sabe. Eh, entonces, hecho el trabajo de inteligencia militar y comprobada toda la información, que fue un arsenal de información que soltó Jaime Arenas, eh, y delató muchísimas actividades del grupo terrorista y cómo se organizaban, cómo funcionaban las redes urbanas, cómo recibían los apoyos, cómo era la conducta interna de los hermanos Vázquez Castaño. El general Pinzón Caicedo, que era el comandante del ejército, publicó un comunicado en el que relata que producto de la entrega de la rendición de Jaime Arenas, se comprobó que fueron asesinados varios estudiantes universitarios y gente del Partido Comunista que se había vinculado a al EPI, que había un grupo por el lado de Remedios Antioquia y el otro estaba en el sur de Bolívar, que mm, algunos jóvenes de estos habían escapado y daba los nombres completos de quienes eran, de qué universidad habían sido y que los han localizado y los han asesinado. Y explicó también por qué el líder estudiantil Julio César Cortés, muy conocido como Jaime Arenas en la época de los 60, había sido llamado a juicio por Vázquez Castaño porque estaba haciendo amiguismo
y divisionismo, ya que comentaba en las autocríticas que hacían que algunas decisiones de Fabio Vázquez Castaño no eran las adecuadas y entonces por esa razón él había escapado. Y también contaban lo que ya vimos aquí, que Jaime Arenas eh, había visto los fusilamientos de varios compañeros y cuando le tocaba el turno aprovechó que el centinela se descuidó y se escapó y huyó y una señora lo recibió una señora que cuidaba una escuela de niños, lo recibió y lo escondió en un cafetal y cuando pasaron los bandidos por ahí se, se salvó de que lo hubieran encontrado porque iban buscándolo para matarlo. Y cuando el tipo salió a la carretera, circunstancialmente venía un camión del ejército que iba a desembarcar unas tropas por ahí y encontró la mano salvadora. Entonces se vino para Bogotá, Arenas, y eso lo vimos todo en detalle, cómo trabajó, que hasta Luis Carlos Galán le dio empleo en el Ministerio de Educación y cuando estaba preparándose para viajar a Francia, lo asesinaron tres sicarios del ELN aquí en Bogotá, en la carrera cuarta, con calle 18 en el centro de Bogotá, un domingo, cuando iba a almorzar con los hermanos. Y entre los que participó en el asesinato estaba un bandido que le decían Pelé, que lo capturaron ese mismo día las tropas de la Brigada 13, la Brigada de Institutos Militares. Entonces vemos que aquí hay otros crímenes de personas de buen nivel académico que Fabio Vázquez Castaño sacó del camino porque le hacían sombra y lo superaban intelectualmente. Mi coronel, ¿cómo informaron los medios de comunicación que el terrorista del ELN, Juan de Dios Aguilera, había sido sentenciado a muerte por los hermanos Vázquez Castaño? Pues mi coronel ahí se aplica la famosa frase de Jesús de Nazaret, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere. Aguilera había estado comprometido en el asesinato de varios compañeros, inclusive Jaime Arena lo relató, pero llegó el momento en que se estrelló con Fabio Vázquez Castaño, después de ser el más cercano, y entonces desertó del ELN y fue y formó otra cuadrilla de bandidos con algunos exintegrantes del ELN, entre los que estuvo Víctor Medina Morón y Julio César Cortés, que fueron fusilados antes. Entonces ya lo tenían en la mira para matarlo. Y ahí había otros bandidos como un Martínez Quirós que es para los del ELN, ese era de Valledupar, otro de sus referentes que estaban recién incorporados a la guerrilla y Aguilera nos convenció de que firmaran ese documento. Obviamente Fabio Vázquez Castaño los localizó y los fue fusilando uno por uno hasta que los eliminó a todos, porque eran gente que le hacía sombra y porque han formado otro ELN que llamaban, que ellos decían que era el legítimo ELN. Entonces vemos que la historia de este grupo está manchada de intrigas desde su inicio, de componendas, de sangre, de terror, y fuera de eso, lleno de curitas torcidos que han legitimado todo ese proceso. Y para esa misma época, a sabiendas de todos estos crímenes que cometía Fabio Vázquez Castaño, era que se había incorporado el cura Camilo Torres y luego los demás curas que lo siguieron y hasta obispos legitimando toda esta criminalidad. Mi coronel, ¿por qué se rumoró y hasta se afirmó durante varios años que el sacerdote terrorista español Manuel Pérez Martínez, alias Poliarco, o cura Pérez, había sido fusilado por orden de Fabio Vázquez Castaño, alias Helio, en 1971? La orgía de terror, de sangre, de criminalidad, de crueldad que tenía estructurada Fabio Vázquez Castaño parecía no tener límite. Ya sabemos que el terrorista español Manuel Pérez llegó a Colombia como sacerdote en contratación con la curia colombiana y la curia española, o sea, en un intercambio organizado y ellos venían, varios sacerdotes españoles, a trabajar con las comunidades eclesiales de base
y dispuestos a ir a misionar en zonas afectadas por la pobreza. Y sabemos también que esos sacerdotes todos terminaron en las guerrillas o de Colombia o de Centroamérica y que el cura Pérez se vinculó voluntariamente al ELN siguiendo, según él, el legado de Camilo. Para esa época había un periodista muy famoso en Colombia que era Germán Castro Caicedo, que era el referente de los comunicadores sociales porque se conseguían las fuentes más inéditas y aparecía en los sitios más sorprendentes con las crónicas más atractivas para los medios de comunicación. Y entonces, en lo que llaman ahora los freelance, el tipo ganaba muy buenos estipendios por eso y además escribía muy bien y publicó varios libros acerca de todas esas extrañezas que él conocía o iba viendo en la vida normal del pueblo colombiano. Entonces él hizo un seguimiento al ELN y se contactó con desertores de buen nivel académico que le contaron el ABC de lo que estaba ocurriendo dentro del ELN y un análisis de lo que ellos veían de las guerrillas latinoamericanas. Y Germán Castro hizo un seriado que se publicó en el periódico El Tiempo, en el cual relató lo que le contaban los desertores y se dijo por parte de uno de los desertores que el cura español había sido asesinado, Manuel Pérez Martínez, Curiarco. Y por mucho tiempo se mantuvo esa versión porque Fabio Vázquez guardó el silencio, nunca dijo si sí o no. Con la disciplina de terror que tenía, pues nadie le iba a contradecir porque que contradijera lo mataban. Eh, lo cierto fue que el cura Pérez estuvo amarrado y listo para que lo fusilaran. Las razones, resulta que Fabio Vázquez lo nombró de jefe de inteligencia nacional del ELN, al cura Pérez. Y estando en esa actividad, le comenzó a entrar el fantasma de la delación, de la traición, y se le metió en la cabeza que como el cura era una persona, primero español, y los españoles por naturaleza son controversiales y además hablan duro, ¿no? Esa es una de las formas del comportamiento español, rápido, y son contestatarios. Y segundo, porque lo veía que era más capaz y con argumentos, obviamente, pues era un sacerdote, tenía una formación académica superior a un bandido montañero y montaraz de mentalidad criminal. Entonces ordenó fusilarlo. Y eran tantos los fusilamientos que había cometido que la guerrillera se le encrespó. Le dijo, pero ¿cómo va a matar al tipo que nos está orientando? Y además porque como los campesinos colombianos, así sea, les metan el comunismo que es ateo en la cabeza, siempre siguen creyendo en Dios, en la Virgen y cargan los escapularios, etcétera. Entonces, él les daba unas charlas de moral cristiana revolucionaria, no como la concebimos nosotros, o sea, de teología de la liberación. Y a los guerrilleros les gustaba, primero por el acento, el ceseo del tipo, y, por su facilidad de expresión y porque era picante para contar chistes y les contaba historias de lo que ha sido la vida en el seminario, etcétera, y su experiencia en Europa. Entonces, para los guerrilleros era una atracción ese tipo y fusilarlo pues era eh, negativo para la organización. Entonces, los cabecillas que estaban más cercanos a él lo convencieron que no lo fusilara porque se ha convertido era en una especie de puerta giratoria en el que todo el que entraba a leer entrara a que lo mataran. Entonces, ¿cuál era la revolución que iba a hacer? Y parece ser que desde la narcoembajada cubana también le llamaron la atención que no fuera a matar a ese tipo, que se enteraron ya que se volvió pública la situación, o que si lo ha matado, entregar a la dirigencia del ELN. O sea, allí hubo bastantes dificultades y por eso se guardó el silencio y poco a poco ese cura bandido fue ascendiendo dentro del ELN en poder hasta que llegó a ser el jefe máximo por más de una década. Mi coronel, ¿qué lectura podemos dar? Perdón. ¿Por qué se rumoró
no, escúchame. ¿Qué lectura podemos dar al cinismo del cura comunista Luis Currea, uno de los fundadores del grupo Golconda, quien aseguró ante los medios de comunicación que era legítimo que el ELN asesinara sacerdotes y que él estaría dispuesto a enrolarse en el terrorismo comunista? Pues mi coronel, hace 2 días vimos aquí la historia de ese cura bandido, ¿no? Que era de familia bogotana prestante, que se había ido para un barrio pobre a ejercer y que sin permiso de la curia le había dado una parroquia, le había dado una parroquia a otro cura que era primo de él, igual de bandido, que luego fue el que estuvo metido con las monjas terroristas en el colegio de niñas, en el Marymount, y, y que fue expulsado de la iglesia por los obispos por sus actividades criminales. Pues cuando se produjo la noticia del fusilamiento de sacerdotes, porque fueron varios, hubo otro de apellido García Español, que también lo fusiló Fabio Vázquez Castaño con el cuento de que le estaba sembrando el divisionismo, pero era física envidia por el nivel intelectual de sus otros bandidos. Este cura Currea fue entrevistado por los medios de comunicación y abiertamente dijo que no, que si un cura se metía a la guerrilla, estaba dispuesto a entregar la vida por la revolución y que si en un juicio revolucionario se le demostraba que estaba fallándole a los principios marxistas-leninistas, tenía que pagar con la vida. O sea, de paso, como si fuera un masoquista, estaba legitimando cualquier acción criminal que cometieran los hermanos Vázquez Castaño contra los propios bandidos del ELN con el argumento de que se había vulnerado la disciplina del ELN, la disciplina revolucionaria, la moral revolucionaria, y no cuestionando que eh, era un asesino que estaba ordenando matar a todo el que le llevara la contraria. ¿Y por qué lo hacía el cura de este bandido? Pues porque él seguía en el ELN y era parte de las redes urbanas y sabía que si lo cuestionaba públicamente, Fabio Vázquez Castaño lo mandaba a llevar a un campamento, le ordenaba abrir el hueco y él mismo lo mataba ya o le ordenaba a un guerrillero que le pegara un tiro en la cabeza y listo. Entonces, este sacerdote dijo eso y le preguntaron a renglón seguido, como él decía que no era del ELN, porque obviamente no iba a reconocer eso si no lo encarcelaban, le dijeron, ¿y usted estaría en capacidad de ingresar a la lucha armada? Y contestó, en la medida que las luchas sean eficaces, estaré dispuesto a buscar ese camino con la ayuda de Dios. Imagínense ustedes un sacerdote hablando de esa manera. Y le preguntaron también que el sacerdote de Cali, el tal Alzate, se casó todavía siendo sacerdote con una terrorista del EPL, que también lo vimos ya en otro episodio anterior aquí, ese suceso, y dijo que él no lo podía censurar, pero que era que la iglesia tenía que aceptar eso así, porque era la nueva iglesia y la iglesia revolucionaria de Cristo con las armas. Y ese mismo día, el general Camacho Leiva, que era el comandante de la quinta brigada para la época, anunció que en un combate en la zona de Casabia, Antioquia, buscando a estos bandidos que han asesinado a los otros, de acuerdo con los testimonios de Jaime Arenas, eh, habían dado de baja a unos bandoleros ahí en el sector de Casabia. Entonces, nos muestra la dinámica de cómo venía ocurriendo la violencia en Colombia, cómo había curas metidos, estudiantes, y cómo un delincuente de mentalidad completamente criminal y morbosa, disponía de la vida de los colombianos y parecería ser que ingresar al ELN era de una vez hacer parte de los que Fabio Vázquez iba a asesinar y sin embargo se seguían metiendo jóvenes a esa guerrilla en una contradicción que nadie se explica. Sí, sí, mi coronel. Me recuerda esto de un episodio anterior que esta monja Ana Leonor, la directora del Merimau, también muy sumisamente aceptaba la condena a muerte que le hacía su amante, Fabio Vázquez Castaño, igual a este cura.
¿Cuál fue la reveladora crónica del periodista Germán Castro Caicedo acerca de la oleada de fusilamientos al interior del ELN ordenados por Fabio Vázquez Castaño, alias Helio? Pues aterradora, aterradora, y es uno de los documentos que se debe publicar y requete publicar y dar a conocer al público, y ojalá que los laxos negociadores con el ELN por lo menos los conocieran, porque no tienen ni idea de que eso pasó. Y ya murió Germán Castro Caicedo, que podría ser la persona que eh, lo corroboraba. Pero comienza a contar aquí que, por ejemplo, en marzo del 69, un muchacho de nombre Ángel, de origen campesino, de la zona de San Vicente de Chucurí, estaba haciendo la posta, como dicen los bandidos. La posta, pues, es prestar de centinela, de seguridad. Y le dio hambre, le dio hambre porque con ese régimen del terror que tenía eh, Fabio Vázquez, pues les racionaba la comida, los obligaba a, a tener una disciplina extrema con el cuento de que así se formaban mejores bandidos. Entonces, en la rancha, como dicen los bandidos, o sea, el rancho, había unas yucas que tenían allí para preparar la comida de los días siguientes. Y como los fogones quedaban prendidos porque eran fogones de leña, ahí había rescoldos. Entonces, el bandido que estaba de centinela, pues vino y cogió un pedazo de yuca de esos y lo puso ahí al calor del rescoldo ese, y se sobreentiende que con el calor, pues eso se iba cocinando, le dejaba ahí una comida deliciosa, en lo poco que podían comer en el monte. Tuvo la desgracia de que el hermano de Fabio Vázquez se levantó por la noche a orinar y lo sorprendió ahí en el fogón cocinando la yuca. Y entonces no le dijo nada, y al día siguiente, en la mañana, cuando lo reunió Fabio Vázquez Castaño para escuchar las noticias, lo aventó. Dijo que lo ha sorprendido abandonando el puesto, que tenía seguramente relaciones con el ejército y había descuidado la posta, y que además de eso se estaba robando los bienes de la revolución, y que estaba queriendo comer más que los demás cuando la ración de comida debía ser similar para todos. Y lo que llaman los bandidos, le hizo cargos guerrilleros. Entonces, dijeron que le hacían consejo de guerra, de una vez lo amarraron ahí y le hicieron el consejo de guerra rapidito, al estilo Fabio Vázquez Castaño. Y cuenta Germán Castro Caicedo que el relato de los que le dijeron fue textual. Cuando se dio cuenta que lo iban a fusilar, le dijo: ¿de verdad ustedes me van a matar, compañeros? Entonces, ¿por qué me van a matar? Pero bueno, y ya ustedes decidieron, abramos el hueco, y se comenzó a reír. El tipo, pues una risa nerviosa, naturalmente, ¿no? Cavaron el hueco, lo, los bandidos, el bandido estaba pues amarrado lógicamente para que no pudiera escapar, y de una vez les pidió que lo metieran al hueco y lo fusilaran ahí. ¿Que cuál era la explicación? Que él no quería que su cadáver lo arrastraran, ni que se dieran el lujo arrastrándolo, sino que de una vez ahí. Y Manuel Vázquez, que era el encargado de cometer el crimen, le ordenó que lo metieran y que le colocaran una escopeta de esas de perdigones en la cabeza. E inmediatamente lo fusilaron, y relatan que esos hechos ocurrieron en Puerto Parra, ahí cerca del Magdalena Medio. Y luego relataron también que, siguiendo instrucciones de Fabio Vázquez, Manuel Vázquez, a quien pintaban como el intelectual porque era abogado, además era homosexual y de guerrillero que se enamoraba, entonces después lo mandaba a matar. Y dice que había un guerrillero campesino de nombre Ernesto Avilés, tenía 50 años y le decían el Cucho. Eh, este señor estaba tan convencido de los ideales revolucionarios
que cuando en el Consejo de Guerra Leo le dispusieron que lo iban a fusilar, dice que amarrado como estaba de manos y pies, se puso de pie y le dijo a Fabio Vázquez Castaño: ¿y ustedes para qué van a gastar munición en un muerto si esa munición en un compañero que van a fusilar o van a matar si esa munición la necesitan para el combate? Mejor mátenme a machetazos. Imagínense ustedes eso. Y que tenía una pequeña finca en un sitio que llamaba La Isla, cerca de Lopón, que eso sí se lo dejaran a las hijas que tenían en ese momento 13 o 14 años y que no fueran nunca a incorporarlas a la guerrilla y que hasta que la naturaleza lo pudiera, le cuidaran un lorito que era su compañía fundamental en la finca. O sea, son unas historias aterradoras. Pero Fabio Vázquez Castaño dijo que no, que le pegaran un tiro, lo acostaron boca abajo en el hueco donde lo iban a fusilar y vino un bandido y con una pistola calibre 45 le metió un tiro en el cráneo. Luego después, un muchacho estudiante de la Universidad Nacional de nombre Héctor Camelo, de quien ya hablamos aquí también, se perdió de Bogotá y nadie sabía qué había pasado, pues ya ha ido para el monte, pero resulta que ese muchacho tenía problemas psiquiátricos y estando ya en la guerrilla, pues no se iba a acomodar porque una persona con problemas psiquiátricos no se acomoda, menos a una disciplina de esas. Entonces comenzó a cometer lo que ellos llamaban actos de indisciplina y a gritar en los campamentos. Y se dieron cuenta que estaba loco. Entonces Fabio Vázquez Castaño dio la orden de que lo llevaran para otra estructura y lo encerraran y lo tuvieran allá como una fiera encerrada hasta que la selva lo amansara, según la teoría de Fabio. Y en el camino comenzó a gritar y los guerrilleros le pegaron varias veces culatazos, lo maltrataban mucho y era un muchacho de de la ciudad y pues no tenía esa habilidad para moverse en el monte. Eh, una vez llegó al campamento donde lo había mandado Fabio, estaba nada menos que Manuel, que era más asesino que Fabio. Eran unos sujetos perversos, sanguinarios. Y este ordenó que le hicieran el consejo de guerra y para que no se fuera a escapar, como había pasado con otros, a pesar de estar amarrados, se habían volado, entonces que lo desnudaran. Y lo desnudaron y le hicieron el consejo de guerra desnudo. Y luego lo metieron sentado entre un hueco. Y el tipo, como sufría de problemas psiquiátricos, pidió que lo soltaran, estaba desnudo y metido entre un hueco y bandidos ahí controlando lo que se iba a volar y que le pasaran un cigarrillo. Y eh, se puso a fumar y a cantar. O sea, era una persona que estaba enferma de la mente. Y le dieron la orden a otro estudiante universitario de apellido Carballo, que fuera el que lo fusilara. Y vino Carballo y le pegó un tiro en la cabeza. Y resulta que el, el tiro no fue suficiente para matarlo y el cadáver quedó convulsionando. Entonces eso era un cuadro dantesco que impresionaba a los guerrilleros porque decían que estaba poseído por el diablo, un montón de cosas que además entre los campesinos pues son suposiciones muy fuertes. Y entonces tuvo que venir Carballo y meterle el segundo tiro. Ustedes imaginan el drama, el recuerdo que queda en la mente de una persona que hace eso y de los que presencian esos hechos. Eh, a ese mismo, en otro caso de otro guerrillero urbano que se presentó al ELN, eh, tenía apenas 12 años. ¿Y por qué se presentó al ELN? Porque la mamá lo regaló. Imagínense ustedes esas cosas que pasan tan aterradoras. Eh, eso ocurrió en un sitio que llama La Musanda. Y ese niño tenía apenas 12 años y se lo entregaron a Lara Parada. Y Lara Parada consideró que podía ser un buen guerrillero, pero que por lo menos terminara la primaria y lo envió a estudiar a un pueblo y le dijo que cuando terminara la primaria tenía que presentarse en el campamento. Entonces cuando llegó allá, a Fabio Vázquez Castaño le metió la idea en la cabeza
que este niño era un espía y que tenían era que investigarlo, como dicen los campesinos. Y en la investigación que estaban haciendo llegaron a la conclusión de que era infiltrado, un niño de 12 años, imagínense ustedes, infiltrado. Entonces Fabio Vázquez Castaño dijo que le ofrecieran dos billetes de 500 para probarlo si se quería ir otra vez para la ciudad. Y el muchachito les dijo, no, yo creo que con solo 500 me voy. Dijeron, ah, este es un torcido. Y ordenaron fusilarlo. Y él le pidió a Antonio Rico Valero, otro bandido, que le decían el pollo, que lo defendiera y determinó fue de hundirlo. Conclusión, fue fusilado y contaba el guerrillero que le relató el hecho a- al periodista Castro Caicedo, que el guerrillero simplemente lloró, pero no dijo nada y allí murió porque era la formación revolucionaria. Eh, Cuenta también la historia de cómo Tirapavas, un famoso bandido del ELN, se llevó las dos niñas, las hijas, para el monte y las ponía a cargar morrales pesados, igual que los guerrilleros, y tenían 7 y 12 años. La de 12 años cuidaba a la menor y esa niña murió de paludismo y de enfermedades tropicales en los brazos del hermanito en el monte. Y Tirapavas, en lugar de decirle a la guerrilla que dejara salir la niña para enviarla donde algún familiar, le ordenó que siguiera y a los pocos días la niña murió, la segunda niña murió en el monte. Entonces, todas estas historias y muchas más que relató el señor Castro Caicedo fueron los crímenes que cometía Fabio Vázquez Castaño a diario y que daban la sensación de que el ELN era como una caldera del diablo, un infierno, a que el que entrara tenía que someterse a morir, porque Fabio Vázquez Castaño estaba haciendo la revolución y había que matar a todo el que no le llevara la cuerda. Mi coronel, ¿cómo interpretar la muerte a manos de sicarios del ELN en la heladería Don Quijote en Bogotá de la terrorista Inés Vega Valderrama, alias Ana, integrante de ese grupo criminal? El coronel Hernán Hurtado Vallejo, después general, contaba una historia muy interesante de Ana. Ana era una muchacha pilosa, como dicen los jóvenes en las universidades, distinguida estudiante de filosofía, muy inteligente, muy capaz, pero le picó el virus de ser bandida y se metió al ELN. Y pues imagínense ustedes una muchacha con formación académica alta, con liderazgo juvenil, con capacidad de argumentación, porque una persona que estudia filosofía tiene capacidad de argumentación, y llegó a los campamentos del ELN y de una vez, además era muy bonita, ¿no? Entonces Fabio Vázquez le echó el ojo y la quería violar como hacía con todas las guerrilleras. Y pues esta muchacha se le puso en su lugar, entonces la destinó a la cuadrilla del hermano, que era otro asesino, ¿no? De Manuel Vázquez Castaño, que era, este sí tenía formación porque era abogado, pero era igual de asesino a Fabio. Entonces, en la operación Anorí, contaba el coronel Hurtado que en la persecución que se les iba haciendo a los guerrilleros, la capturaron. Capturó un capitán González Henker. Y el día que la entregaron, estaba visitándolo allí en el puesto de mando el coronel, el general Currea Cubides, el general Vargas Sierra, el comandante del ejército, y ellos querían saber cómo era que él interrogaba a los guerrilleros para conseguir tanta información. Entonces el general Hurtado pues mandó traer café ahí esa noche y se sentó a hablar con la guerrillera y los demás escuchando, y ahí casi les amaneció hablando con ella, y ella fue contando toda su historia y lo que pasaba. Entonces la entregaron a la cuarta brigada y en la cuarta brigada la trajeron a Bogotá al Consejo de Guerra. Y en el Consejo de Guerra ella contó un montón de cosas y fue condenada. Pero fue cuando ocurrió que el señor Pardo Leal, que era el abogado de presidente de Azonal, asumió el caso y los dejó a todos libres, o a casi todos.
En ese consejo de guerra estuvo el coronel Gantiva, que era el secretario del consejo. Y esta muchacha Ana quedó libre, pero ella volvió a sus andanzas de bandida, a pesar de la tragedia que había vivido en Anorí, porque fue una tragedia lo que vivieron allá, y andaba con unos jóvenes universitarios que la veían como pues, un ídolo y con otro que era el encargado de manejar las redes urbanas del ELN en Bogotá. Y cerca de la escuela militar, por ahí en el barrio Río Negro, en ese sector, había un crimen, una heladería que llamaba El Quijote. Y allá habían ido estos muchachos a comer un helado y a charlar, y estando ahí llegaron unos sicarios del ELN y los asesinaron, y ahí terminó la vida de Ana. Entonces, eh, esta muchacha llamada Blanquinés Vega Valderrama, más conocida como Inés Vega Valderrama, alias Ana. Entonces, cuando la asesinaron, entrevistaron a otra guerrillera muy conocida, Rocío Agudelo Hernández, de quien hemos hablado varias veces aquí, que era la compañera sentimental de Ricardo Lara Parada, que la conocía muy bien y sabía las razones por las que Fabio Vázquez la perseguía, y contó públicamente Rocío que Fabio Vázquez la ha condenado a muerte desde el principio, primero porque no se ha querido acostar con él, y segundo porque cada vez que Fabio Vázquez iba a salir con arbitrariedades, ella le ponía de presente las normas revolucionarias y le hacía ver delante de los guerrilleros que ese no era el procedimiento. Que luego, cuando andaba con Manuel Vázquez Castaño, ese también la había calificado de que estaba desmoralizada en la guerrilla y que estaba causando eh, problemas porque Manuel Vázquez había ordenado fusilar a dos guerrilleros y ella en el Consejo de Guerra les había dicho que esa no era la forma de hacer revolución y que si los muchachos habían cometido errores, había otras formas de castigarlos y no fusilando a todo el mundo, porque si no, ¿cómo iban a hacer la revolución? Luego, en ese hecho de que se salvó, porque la capturó el capitán González Ranker, eh, Fabio Vázquez Castaño regó el mensaje entre la guerrillerada que ella lo que ha hecho era entregarse para ir a denunciarlos, y que como a los poquitos días murió Manuel Vázquez Castaño, era que ella le ha dado la información a la tropa de para dónde iba Vázquez Castaño y por eso han caído. Eh, el general Hurtado lo aclaró mil veces que eso no era cierto, que él lo que habló fue cosas históricas, porque ella lo que le contó esa noche, estaban de testigos los demás generales, era que eso estaba tan mal que el ELN tenía que, por lo menos ese grupo iba a acabarse porque no tenían ni comida ni moral, no conocían el área, y que por donde se movían les aparecía el ejército, tenían combates, pero que nunca había dicho para dónde iban, porque era que los hermanos Vázquez en sus últimos días ni siquiera sabía para dónde iban, y estaban era como delirando, y lo que hacían era mirar el terreno, sacar un mapa que tenían y analizar si cogían para una quebrada o para la otra, pero que ya no les quedaba sino la opción de buscar dónde había yuca, o si conseguían una casa para que los campesinos les dieran una gallina o les dieran comida, de resto no tenían claridad. Pero pues Fabio Vázquez Castaño dijo que ella había dado la información de la muerte de los hermanos y había que matarla. Por eso la mataron en Bogotá. Y coronel, ¿por qué se dijo que el médico terrorista Alonso Ojeda Awad había asumido la dirección del ELN y que Gavino había derrocado a Fabio Vázquez después de la masacre de Anacoreto, que es un área rural del municipio de Remedios? Pues porque la narcoembajada cubana aquí en Bogotá le estaba enviando todos esos reportes a Fidel Castro. Y Fidel Castro, como era el jefe del ELN, fundador, le ordenó a Fabio Vázquez Castaño que viajara hacia Praga y le consiguió los pasaportes y los tiquetes. La embajada cubana le ayudó a salir del país. Y allá viajó a Praga y se reunieron un poco de bandidos internacionales y llegaron a la conclusión de que Fabio Vázquez debía dejar la dirección del ELN y que en Cuba le brindarían asilo para que se convirtiera en instructor de terroristas de todo el mundo.
pero que ya no estuviera al mando del ELN porque había desprestigiado la revolución cubana y estaba llevando la revolución en Colombia comunista a un charco de sangre nomás y no, eso no tenía evolución. Entonces, dentro de los que se han incorporado al ELN estaba el médico Alonso Ojeda Watt, eran varios hermanos, los Ojeda Watt, pero el más conocido era Alonso. Entonces, ese ya había adquirido cierto posicionamiento ideológico y decidieron que viajara Gavino, que era muy joven, tenía como 23, 24 años, a Cuba, perdón, a Praga, a comunicarle que en una decisión interna que ha sido coordinada con la embajada cubana aquí en Bogotá, lo han relevado del cargo y que entonces lo que allí le dijeran en Praga era cierto. Y pues ya estaba todo coordinado y así fue. Eh, Le comentaron eso, entonces Fabio Vázquez Castaño le ordenó a Gavino que le girara no sé qué cuenta en el exterior y que sacara hacia México a unos bandidos que llevaban el resto y el gobierno mexicano se prestó para asilarlos políticamente cuando eran delincuentes y no eran perseguidos políticos del Estado, sino eran bandidos que eran comprobados y confesaron ser del ELN y México ayudó a salirlos. Es que la historia de nuestras relaciones internacionales es larga y trágica. Y de esa manera sacó una gran cantidad de dinero y Gavino se quedó callado. Eso con el paso de los años fue que se vino a descubrir que Gavino ha sido el cómplice de la ida. Entonces, doraron la píldora y dejaron a Ojeda Watt como el dirigente político del ELN y a Gavino como el jefe de las cuadrillas armadas. Y se inició la recomposición del ELN, la etapa del replanteamiento, que es cuando aparece el cura Pérez, sale como el ave fénix de las cenizas y reconstruye el ELN. Vistos los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, ¿hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo? Pues mi coronel, la mentalidad del ELN sigue siendo la misma. Eso, el que nace para bandido muere como bandido. Y este delincuente que está saludando aquí con el otro, con Petro, y acompañado por un tercero, el de Cuba, tienen esa mentalidad y eso no la van a cambiar. Entonces, el ELN ha seguido, ellos lo llaman los juicios y la justeza revolucionaria, y seguirán asesinando gente y seguirán matando la vida en primavera, porque es que ese es su ADN, esa es su mentalidad. Y esperar que estos bandidos se recompongan es imposible. Pero además, con ese criterio que tienen de la teología de la liberación, es que la verdad que, así como dijimos que cuando las FARC se sentaron en Cuba a hablar con Santos, con los delegados de Santos, han debido sentarse del Partido Comunista. Las FARC allá en el monte como montaraces, como bandidos, y el que ha debido negociar la paz es el Partido Comunista. Aquí lo mismo, con el ELN no hay que negociar nada con estos bandidos. Hay que buscar esos curas de la teología de la liberación y comprometerlos a que desarmen el ELN. De resto, es imposible que haya paz con ellos porque siempre quedan fuera de la negociación y son los que siguen empujando la criminalidad. Y coronel, honremos a las víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria para que su sacrificio no sea olvidado.
Reflexionemos acerca de las enseñanzas que deja la oleada de terrorismo interno en el ELN y mediante el asesinato de bandoleros de esa agrupación criminal cometidos por su mismo cabecilla Fabio Vázquez Castaño alias El. Diríamos que hay varias orgías, ¿no? Una, la orgía de sangre de Fabio Vázquez Castaño adentro del ELN para imponer una idea revolucionaria de purificación al estilo Pol Pot en Camboya, eliminando a todo el que le llevara la contraria, y al estilo estalinista de asesinar a todo el que no estuviera dentro de su línea de pensamiento. Pero es que hay otras orgías, la orgía política de la descomposición del país, en que la dirigencia, enfrascada en defender sus intereses personales y sus ambiciones de poder y de robo del presupuesto, ha permitido que eso ocurra y han mirado para otro lado, mientras en los campos del mismo país al que ellos dicen representar y proteger, se desangra el pueblo. Otra orgía que podríamos decir aquí es la orgía de la estupidez colectiva de jóvenes desenfocados que caen en las redes del comunismo, el producto de la orgía morbosa también del comunismo, pensando y diciendo la idea que destruyendo un país se hace revolución, que acabando la economía de un país se hace revolución y que sembrando el terror y el crimen se hace revolución y cambios sociales. Y la otra es la orgía de la estupidez colectiva, diríamos nosotros, del pueblo colombiano que no asume una posición mucho más clara frente a las guerrillas y frente a la izquierda y con todos estos hechos tan reales y tan conocidos que son publicados en los medios y comentados, se esperaría que el pueblo colombiano en las urnas se volcara contra la izquierda, que es la promotora de toda esta violencia, y no les diera ni un solo voto, pero al contrario, vemos el caso concreto del señor Petro, 12 millones de ignorantes eligiéndolo a sabiendas que hace parte de grupos como este que han practicado y siguen practicando este tipo de acciones. Entonces, un cuadro de orgías siniestras, mm, depredadoras de Colombia, que requiere un buen tiempo para cambiarlo, pero enfoques, enfoques muy sólidos para cambiar esa mentalidad. Adelante con sus comentarios, don Vicencio. Las acciones criminales de estos bandoleros del ELN en sus inicios y formación revolucionaria en Cuba dan inicio al beligerante grupo armado, creando la Brigada José Antonio Galán en un homenaje a la Revolución Comunera y juran trabajar por la renovación colombiana, cumplir con el reglamento interno aprobado, mantener la fidelidad a la causa, al pueblo y a la revolución, y a las estrategias y tácticas acordadas tanto en lo político como en lo militar, quedando claro que establecerían contacto con algunas ciudades y veredas que les permitieran una buena base de apoyo para el impulso de la lucha armada revolucionaria. En cuanto al movimiento de masas de aquella época, proponiendo al pueblo formar formas de lucha más consecuentes y revolucionarias, acordes con un programa y una estrategia previamente discutidos. En su retórica, de su inicio decían: ya somos todos hermanos, liberales y conservadores. Ahora todos vamos a luchar contra los ricos, contra los responsables de la miseria y del hambre. Asimismo, decían, las fuerzas populares son capaces de vencer a un ejército regular en la guerra revolucionaria, si esas fuerzas son conducidas por una guía política justa. Están regidas por unas normas éticas incorruptibles, o sea, la experiencia y la técnica militar, pero sobre todo si cuentan con la participación y el apoyo de los pueblos. Anorí fue para Fabio, por su concepción, no solo una derrota militar, la baja de 72 de estos terroristas y de sus hermanos Antonio y Manuel, sino un mostrarle de frente qué tan lejos andaban de estar en una etapa decisiva para el asalto al poder, como él se empeñaba en sostener. Nunca fue un revolucionario idealista ni un soñador. Se sabe que no tenía ninguna vehemencia, sin escrúpulos ni compasión para asesinar a sus camaradas, con mentalidad criminal que desde muy joven la tuvo desde la época de la violencia. Su falta de liderazgo hace llamar a Gavino y le informa que se iba para Cuba y desde allí dirigía la revolución. Pero no fue así. Fue revelado
revelado de, relevado de la dirección y su fuga hacia Cuba era más para salvar su vida debido a los fracasos operacionales. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, en síntesis, Fabio Vázquez Castaño es un personaje siniestro, como el famoso monstruo de los Mangones en Cali, como Garavito, como el Mono Jojoy, como Pablo Escobar, del cual hay páginas en la historia nefastas y sucias, pero es también el resultado de ese tipo de orgías que han mantenido al pueblo colombiano en la ignorancia y la violencia por tantos años. Esta noche continuaremos con nuestras actividades académicas en la Fundación y análisis como estrategas y estadistas, y mañana tendremos otro episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.